Buenas noches, mi nombre es Elena Gómez, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana. Sean muy bienvenidas a mi socialización. El tema que escogí en mi desarrollo de práctica fue la inclusión en el aula. Este tema se escogió porque en el proceso de mi observación pude ver que en el aula de clases faltaba un poco de inclusión entre los niños. Por ejemplo, había niños que cuando estaban realizando un trabajo, por ejemplo, de ciencias, entonces le decían, préstame un color. Entonces les decían, no te lo presto. Entonces ellos me venían, a mí me decían, profe, no me falta el color rojo. Entonces yo le decía, ve y le pides emprestado a un compañero. Y ellos me decían, no, él no me lo quiso emprestar. Entonces lo que yo hacía era ser intermediaria y pedirle el favor que me prestara el color para el niño. Entonces yo decía, no. Entonces por ese motivo fue que yo escogí la inclusión en el aula, porque faltaba un poco de inclusión en el aula. Entonces, por medio de eso, desarrollé algunas metodologías. Por ejemplo, el ambiente. El ambiente en el aula es muy importante. ¿Por qué? Porque se evitan problemas entre los niños. Por ejemplo, a veces se suelen pelear porque el compañero le coge, por ejemplo, el colbón y no se lo piden prestado. Entonces, ahí le está faltando un poco de respeto al compañero y entonces se van a enojar. Entonces, la inclusión es importante ahí. ¿Por qué? Porque el niño debe ser inclusivo, incluso hasta para pedirle un favor al compañero, decirle por favor. Entonces, los resultados que yo pude obtener en mi proyecto fue que, por ejemplo, yo hice una actividad pedagógica. Miren, pueden observar en las fotos, hice una charla, realicé una ficha. En esta actividad pude identificar muchos defectos, podría decirlo. Pude identificarlos, como por ejemplo, ellos no son compañeristas con los demás, o sea, no emprestan, no son así. Entonces, lo que yo quise realizar con este trabajo en el aula con los niños fue eso, implementar esas falencias que encontré en el proceso de observación para poder hacer mi proyecto de aula. Los niños deben aprender a incluir, no solamente al compañero o el que está en el recreo, puede ser, porque observé también que en el recreo los niños son por ejemplo, de otro grado a los que son de grado menor. Por ejemplo, ellos cogen y están jugando micro, puede ser fútbol en la cancha, y los niños pequeños van y le dicen, déjenme jugar, y ellos les dicen que no. Entonces, ¿qué pasa? Eso es falta de inclusión, mejor dicho, se le puede decir exclusión, porque están excluyendo al compañero en vez de decir, sí, claro, venga, juguemos. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Los niños deben ser inclusivos. El respeto es inclusión, porque debemos respetar al otro compañero. Porque incluir no solamente es estar ahí sentados y verse, no, incluir es hablar, incluir es respetar, incluir es jugar. Incluso la maestra debe ser inclusiva con el niño. Por ejemplo, a veces saca un compañero al tablero o a dar un ejemplo. Entonces hay niños que quieren salir. Entonces ahí es donde nosotros debemos observar que tenemos que incluir a todos los niños. Por ejemplo, en el área de sociales sacamos al niño a dar un ejemplo. En la área de matemáticas puede ser al otro. Entonces ahí estamos siendo inclusivos y estamos respetando al niño. Para concluir, la inclusión en el aula es importante, porque no solamente es trabajar y estar en un aula sentados y escribiendo, no. Es jugar, salir al patio, es ver un video. Incluso cuando hice mi exposición en el aula con los niños, les llevé un video. Entonces, ¿qué pasó? Y pude identificar que los niños se pusieron contentos, porque la maestra titular solo se dedica a lo académico, de tan a tan, matemáticas, español, sociales, artísticas, solamente es
lea, escriba y repita. Entonces lo que queremos con esto es que los niños sean pedagógicos, los niños sean inclusivos, que aprendan a incluir. Que, por ejemplo, salgan a una calle y miren a un niño, por ejemplo, en silla de ruedas, diga, y no se burlen, sino que digan, ah, él tiene una necesidad. No vamos a burlarnos de él, vamos a incluirlo, vamos a hablarle, vamos a preguntarle a qué le pasó. Incluso cuando estaba haciendo mi trabajo, la profesora titular hizo una intervención, hablándoles de una experiencia que ella había tenido con un niño con una necesidad. ¿Qué pasó con ello? Que los niños en ese momento alzaron la mano y pidieron la palabra. ¿Yo qué hice? Respeté eso y les di la palabra. Respeté su opinión, porque ellos tienen derecho a ser escuchados. Entonces yo lo que hice fue incluirlos, no los excluí. Tuve en cuenta sus opiniones. Por ejemplo, la realización de la ficha, algunos niños les daba, ya tenían pereza, profe, tengo pereza. Yo les decía, no, ¿cómo va a tener pereza? Estamos haciendo una actividad lúdica, que estamos aprendiendo a cómo incluir al compañero. Entonces los niños me decían que sí, que ellos ya habían aprendido. Entonces yo les di un ejemplo, les dije, a ver, ¿cómo va a incluir usted a su compañero? Ellos me dijeron, no sé. Yo les dije, ¿qué les acabé de decir? No solamente es pedirle prestado algo, no, es jugar con él. Incluso ese día llegó una niña nueva. Ella estaba nerviosa, entonces no quería entrar al salón. Yo fui y le dije, hola, ¿cómo te llamas? Ella me dijo su nombre. Yo qué hice, me presenté, le cogí la manito y la entré. Entonces, ¿qué hicimos? Presentar a la niña y con ella hicimos un pequeño ejemplo, que fue presentarlos y decirles, a ella debemos incluirla, porque es nueva, no quiere decir que la vamos a excluir. Vamos a jugar con ella, vamos a preguntarle su historia, vamos a preguntarle de dónde viene. Eso es incluir, respetar, tener en cuenta. Entonces, llevando a cabo esto, mi socialización y la información que yo planteé aquí es la que yo tengo aquí. Aquí en este pequeño plegable está toda mi socialización, mi experiencia. Desde mi punto de vista puedo decir que es importante que estas actividades se implementen en todos los centros educativos, sean CDI, hogares infantiles, instituciones educativas. ¿Por qué? Porque tú vas a un niño y le preguntas, ¿tú sabes qué es incluir? Y ellos te dicen, no, no sé. ¿Le han hablado del tema? No. Entonces sería importante trabajar con estos temas en el aula, porque el niño está sistematizado solamente a lo que dice la profesora, a lo que dicen los libros, a las tareas. Entonces, él necesita un poco de desahogo con nuevas enseñanzas, como lo que lo es la inclusión en el aula. Los niños necesitan nuevas enseñanzas, no solamente la que le dictan todos los días, en la clase de artes, en la clase de ciencias, que lo saquen más, que por ejemplo sean más pedagógicos, que actividades como estas, que los niños se pongan felices, que los niños quieran entrar a una clase, que los niños quieran trabajar en clases, porque a veces los niños se saben aburrir por lo mismo y lo mismo. Incluso a veces estoy sentada observando y los niños se aburren, los niños dicen no quiero trabajar, los niños dejan el cuaderno y dicen no quiero trabajar, no me gusta esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde debemos implementar actividades como estas, con salidas, con videos, incluso con música, porque se han solamente dedicado a educarlo, a enseñarle, pero ¿qué pasa? Tenemos que los niños sean inclusivos, sean pedagógicos, sean artísticos. Esto es lo que yo miré. Y para mí, como mi desarrollo, como lo estoy haciendo, como me estoy creciendo, como me están enseñando, si fuera mi salón, haría actividades como estas, sacaría unos 5 minutos y les llevaría un tema que ellos tengan ganas de estudiar, tengan ganas de decir, profe, yo quiero trabajar. No que solamente digan, no, profe, yo tengo pereza. Entonces, con actividades como estas implementamos el desarrollo de los niños, el conocimiento, sus motricidades. También implementamos el desarrollo mutuo, implementamos
al respeto, aprender a respetar por medio de estas actividades. Entonces, ¿qué queremos? Que los niños aprendan, apliquen. El resultado más importante que yo pude identificar fue que los niños aprendieron y explicaron qué pasó. Ellos aprendieron que a jugar es muy importante, que hablar entre ellos y no pelear es importante, porque se desarrollan sus conocimientos, sus enseñanzas. Entonces, para finalizar, puedo decir que aprendí porque di a conocer un tema importante, porque lo que yo di a conocer fue significativo, porque los niños aprendieron. Solamente que pude observar que los niños son momentáneos, así que, y a veces suelen olvidar rápido, pero no es malo decirles, recordarles en las clases, por ejemplo, cuando llega la maestra y dice buenas tardes, ¿no? Llegarles y decirles, hoy vamos a trabajar mimosamente, hoy vamos a socializar, hoy vamos a incluir al compañero, hoy vamos a jugar. Entonces, con respecto a mi socialización, eso fue que aprendí, eso fue que di a conocer. Así que muchas gracias por haber venido y por haber asistido. ¿Listo?